Qué hermoso es estar en el Señor alabando y exaltando su santo nombre. Tengo los nervios de punta. Ay, pero la gloria y honra siempre es para el Señor. Antes de comenzar me voy a encomendar al Señor, ¿verdad? Para que sea Él y no yo tomando el mando de este tiempo de adoración para Él. Padre Santo, Padre bueno, Señor, gracias por tu amada iglesia, Señor. Gracias, Señor, por traernos a este lugar, Señor, para que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos redarguya, nos instruya, Señor. Espíritu Santo, te pido, Dios, Señor, que seas tú, Señor, poniendo carbón encendido en mis labios, Señor, purificando, Señor, y que cada palabra sea como una punta de lanza, Señor, hacia mí primeramente, para yo aplicarla, Señor, así mismo como tú quieres, Señor, que la apliquemos como iglesia, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Incluimos también en la oración nuestros hermanos enfermos, y que amamos, Señor, por milagros, Señor. Milagros sobrenaturales, Señor. Que seas tú y no yo, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. En el momento que estuve con el Señor hablando en qué tema para hoy, fue muy peculiar la porción de la palabra que trajo a mi memoria y me hizo estudiar más. Y la pregunta que el Señor me hacía y que les traigo a ustedes y que la mantengan presente es: ¿por qué a veces siento que aunque estoy en la iglesia, que aunque parece que he alcanzado logros ministeriales, no progreso? ¿Por qué no puedo conquistar más allá de lo que ya he conquistado? ¿Qué pasa en mi vida que aunque todo en papel se ve correcto, no veo los resultados que yo espero tener? Porque la libertad que acabamos de cantar a veces se ve como algo lejano y no como una realidad para nosotros. Entonces, dicho eso en mente y manteniéndolo en nuestro corazón, les invito a que me acompañen a Josué capítulo 7. Voy a estar entrando en el completo y los versículos de Josué 6, los últimos dos versos del capítulo anterior. Cuando lo tengan me dicen amén. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre sus primogénitos eche sus cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Voy a parar ahí un momentito, porque yo creo que aquí sabemos la historia, ¿verdad?, de Jericó, de la ciudad amurallada, que Dios dio una instrucción al pueblo de Israel a darle 7 vueltas para que se derrumbaran las murallas y conquistaran ese pueblo. Y aún aquí el Señor exaltando la rectitud de Josué, aquí es que me llama la atención el principio del capítulo 7, que ahora me pueden acompañar al capítulo 7, que dice: pero hay un cambio de una exaltación, dice, pero hay una condición. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Puede pasar a la próxima. Vamos a ir esgrimiendo poco a poco cada uno de los versos, pero antes de entrar en lo que pasó con Acán y en el anatema, es importante entender que la generación que Dios llamaba y que nos llama a nosotros hoy era una generación de conquista. Era una generación encomendada a desplazar el enemigo para que el nombre del Señor fuera exaltado. Conquistar, según la Reina Academia Española, dice que es ganar mediante operación de guerra un territorio, población o posición. ¿Y qué Dios espera que nosotros conquistemos como iglesia? Todos los espacios que le pertenecen a Satanás. Pero
la primera conquista que nosotros debemos hacer es la de nuestra propia alma. Permitir que Dios nos conquiste primero, para entonces nosotros poder conquistar bajo su nombre. Pero ¿qué ocurre? Que aunque conquistemos un territorio físico, como pasó en el caso de Jericó, si conservamos recuerdos o seguimos involucrándonos con los lugares que ya hemos dejado atrás, que fue lo que hizo Acán con el anatema, todo esfuerzo será en vano. Y es incluso peor que no haberlo intentado, porque lo que me espera es una derrota de entrada. Aunque yo pueda pensar de que conquisté un territorio físico, hubo un pero que Dios estableció en su palabra. Y lo vamos a ir estudiando mientras vayamos en la palabra, porque el Señor también me enseñó muchas cosas que no me había dado cuenta y que nos ayuda a nuestra vida cristiana a poder entender lo que Dios quiere hacer. Puedes pasar la próxima. Dentro también de lo que era Jericó en ese tiempo, eso era una importancia estratégica, un paso en obediencia, y era el paso necesario para la tierra prometida. Y para nosotros en la actualidad, el ser obedientes en conquistar en Jericó es los espacios que Dios nos envía para crecer en Él y cumplir su voluntad. Quizás nosotros no vamos a ir ahora a conquistar una ciudad amurallada físicamente, pero Dios nos va a mandar a conquistar lugares amurallados espirituales, donde haya soberbia, donde haya orgullo, donde haya pecado, donde haya inmundicia. Dios nos va a revestir de su gracia y su autoridad para poder hacerlo. Pero ¿por qué entonces hay un hincapié del manto de Babilonia? En la palabra del Señor dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros poder hacer la misión de Dios, tiene que haber una transformación dentro de nosotros. Pero también nos va a dar una gracia para lograrlo. Porque también habla en Malaquías que Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y era la tierra con maldición. La pastora Rowena ha hablado mucho acerca de la unción de Elías en este tiempo, y es importante entender que ante un mundo que se endurece y se convierte amurallado como estuvo Jericó, necesitamos ser obedientes a la voz de Dios, y aunque la estrategia parezca absurda, hacerlo porque Él lo dijo. Porque aunque quizás pasar en silencio para nosotros no haga sentido, lo que le dio la conquista no fue el dar las vueltas, fue ser obedientes. Pero también la desobediencia puede causar todo lo contrario, aunque yo piense que logré algo. Y le vamos a ver cómo eso fue lo que impactó la vida de Acán en el momento de retener el anatema. Nosotros como cristianos, todo el tiempo estamos en una constante conquista, independientemente nosotros queramos estar en ella o no. Nosotros decidimos si abrazamos el diseño eterno de expandir el reino de los cielos, o nos quedamos encapsulados, como predicaba el pastor el domingo, a sentarnos y conformarnos con las migajas, a sentarnos y ser desobedientes. Porque la gran comisión es ir al mundo y predicar el evangelio, expandir el reino de los cielos. No importa si podemos engañar o parecer que obtuvimos una victoria, si buscamos negociar y esconder de Dios aquellas cosas que Él nos ha pedido, ya nosotros hemos sido derrotados. No faltará mucho para ser conquistado totalmente por el enemigo y perder todo aquello lo que Dios nos ha prometido. No porque Él fue infiel, sino porque nosotros fuimos infieles.
Porque pueden haber momentos en nuestra vida cristiana que podemos pisar con nuestros ojos físicos, ver cosas que nosotros pensemos que fueron victorias, pero realmente fueron derrotas. Porque todo aquello que parezca bueno, pero me aleje de lo que Dios quiere para mí, es una derrota. Porque la palabra dice que mis tesoros sean en el reino de los cielos, no en esta tierra. ¿Y qué pasa entonces con este pueblo de Israel? Que Dios le hace hincapié y le hace resaltar a Josué, pero sí, Josué, te alabaron los israelitas, sí, Josué, ahora habla de ti todo el mundo por lo que lograste, pero, ouch, si Dios me hizo un pero, yo me asustaría. Si Dios un día me dice, Silver, hiciste esto bien, pero, ahí viene el regaño, pero los regaños de Dios son necesarios, porque una porción que a mí me transformó la vida fue Hebreos 12, que dice que nosotros tenemos que amar la disciplina de Dios, porque el que no la ama y no se deja disciplinar se considera un ilegítimo. Y yo creo que para nosotros experimentar la herencia celestial, que Dios me tenga que dar los cantazos que me tenga que dar, pero si vienen de Él es para bien, para dar la cosecha de su presencia en este tiempo. Porque la palabra dice que Él perfeccionará la obra hasta terminarla. Y yo creo en que eso está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, hasta el momento todo se veía nice, todo se veía chilling, todo el mundo estaba, conquistamos a Jericó, ya esto está al otro lado, esto fue bien fácil, lo que tuvimos que hacer fueron 7 vueltitas así, ya esto está al otro lado. Pero, ahora viene el pero, que vamos a ir poco a poco. Israel desobedeció, o es decir, sufrió las consecuencias sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Que si la victoria la tenemos es por su gloria. No retengamos lo que le da gloria a otro. Un hombre llamado Acán, que ya lo había mencionado, había guardado un anatema y lo había escondido pensando que se iba a salir con la suya. Porque qué ironía de que todo el pueblo de Israel hizo lo que Dios mandó, pero por uno. Dios hizo un pero bien grande. Pero yo no entendía por qué Dios quizás lo hacía tan grande hasta que empecé a entender la simbología y lo que Dios nos quiere enseñar. Y se enojó Dios con Israel. Entonces, puedes pasarlo. Dice, en cuanto al anatema, la etimología de la palabra es muy curiosa, porque en el Nuevo Testamento se utiliza de una manera que dice una persona o maldita o cosa destinada a condenación o destrucción en el Nuevo Testamento. Pero los teólogos en el Antiguo Testamento explican de que la palabra anatema podía ser utilizada para 2 funciones: simbolizar lo que Dios había consagrado o simbolizar lo que Dios había maldecido. Que es bien interesante cómo esta palabra tiene una característica que se utiliza para ambas cosas, pero emplea el mismo principio. Lo que sea anatema se puede utilizar para Dios o lo puede utilizar para maldición. En el caso del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es persona o cosa maldita, esa es clara. Pero ¿qué pasa? Que el Antiguo Testamento era harem. Y en este caso, retener el anatema era retener la idolatría. ¿Por qué en este caso es idolatría? Porque lo que retuvo a Acán no fue algo que Dios le dio, fue algo que le pertenecía al pueblo enemigo. Algo que él sabía que iba a traer la ira de Dios sobre el pueblo. Y la palabra es bien enfática que hay que tener cuidado con los anatemas.
Gálatas 1:8 dice: pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Esos son los evangelios sin cruz, los evangelios sin Cristo y los evangelios del yo. Y una cosa que a mí me impactó mucho, que si el anatema es todo aquello que me lleva a la maldición, a veces reducimos el anatema a objetos, pero el anatema puede ser mis propias decisiones. Porque si yo hago una vida fuera de Dios, yo creo una vida sustentado en el anatema. Porque estoy llevando cada uno de mis pasos voluntariamente en desobediencia fuera de la voluntad de Dios. Y tristemente, dentro de la iglesia en general, ha habido también el anatema en nuestra teología y nuestra vida cristiana. Porque pensamos que tenemos que ser todos prósperos y ricos. Porque pensamos que el ministerio significa exposición. Porque pensamos que la vida cristiana es fácil y que no hay cosas que soltar, que no hay obediencia, que yo puedo hacer lo que yo quiera y que yo puedo negociar con Dios hasta donde Él llega. Señor, tú llegas aquí y yo voy a estar por allá, déjame hacer mi vida, déjame lograr todos mis sueños y después yo te voy a llamar. Y vivimos una vida en anatema porque la palabra dice que no se sabe el día y la hora que Cristo pueda venir. Y tenemos que estar conscientes de que nuestra vida esté pura y limpia para entonces no escuchar el pero del Señor. Porque quizás Dios no puede decir: conquistaste a Jericó, mira cuántas personas tú llevaste a mis pies, pero tú guardaste el anatema en tu propia vida. Porque a veces pensamos que el anatema solamente le toca a los inconversos, pero el anatema aquí Dios le hace a la iglesia, a su pueblo. Porque somos nosotros el riesgo de perder nuestra salvación por guardar el anatema. ¿Y por qué yo traigo también la simbología de Jericó? Porque esto también se ratifica en el Nuevo Testamento, no con las mismas palabras. Pero dice, no, dirán: Señor, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos prodigios y milagros. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hacedor de maldad. Tú mismo, con tu vida como anatema, viviste en maldición. Nuestras decisiones fuera del Señor se convierten en aquello que nos causa la destrucción. Y hubo una cita que yo escuché de una adoradora que a mí me impactó tanto. Y yo dije: Señor, es verdad. Y decía: Satanás, es que el término era en inglés, y decía: Satanás como que se alimenta de lo que nosotros no le entregamos a Dios. Lo que uno retiene, Satanás se alimenta de eso. Porque entonces el dominio lo desplazo. Mi titularidad la desplazo, pero la palabra dice que no pueden haber tibios, que somos del uno o del otro, que nosotros vamos en constante crecimiento, sí, pero que este sistema, que fue lo que le pasó acá y estaremos viendo ya mismo, no nos consuma al punto de pensar que nos podemos zafar con la nuestra porque derrotamos una ciudad. Dios, tú me diste lo que yo pedí. Señor, yo puedo ahora ir a la iglesia, ya mi vida estoy mejor. Me sacaste de la ansiedad, me sacaste de la depresión, ya yo soy libre. Pero vuelvo y guardo el anatema en mí. Cuando el Señor te dice: mira, y nos va a pasar porque me ha pasado y les pasará a todos nosotros. Tú te preparaste en esto, pero yo te quiero en tal cosa. Yo te puse, tú estás aquí hoy, pero mañana ve soltando lo que tienes, porque mañana yo te voy a llevar a este otro lugar. Esa música que te gusta, yo sé que en un principio yo te dejé que tú la escucharas, pero en este nivel que yo te quiero llevar, no quiero que la escuches más. Porque no, a veces pensamos que Satanás tiene que robarnos
pero solamente basta que nosotros cedamos. A veces decimos, Satanás no me va a robar nada, pero es que nosotros le cedemos lo que él quiere. Le cedemos nuestros hijos, le cedemos nuestras casas, le cedemos nuestras familias. Le cedemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro vigor. Y a veces le cedemos hasta nuestra misma cristiandad. Y vamos a ver, porque me estoy adelantando, cómo es que esto es que se vuelve una realidad en nuestra vida. Se puede volver una realidad. Porque el sincretismo, es algo que yo entiendo que en estos últimos tiempos lo hemos visto más prevalente que nunca. Se ha vuelto un cáncer dentro de la iglesia. Ya Jesús no es el único camino. Ahora es Buda, ahora es Mohammed, ahora es todos los dioses. Hasta yo mismo puedo ser mi propio camino. Porque quizás en la iglesia de Cristo no adoran expresamente a Buda, ni adoran expresamente a Mohammed, ni adoran expresamente a los dioses hindú, pero me adoro a mí misma. Señor, yo quiero tener tal cosa, y si tú no me lo das, yo me voy de la iglesia. Señor, si tú me das esto, yo te voy a ser fiel toda la vida. Pero es que la fidelidad de Dios no depende de lo que Él me da, depende de lo que Él es. Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece el honor, aunque yo tenga que soltar aún aquello lo que yo amo. Entonces, ¿qué pasa en esta circunstancia? Puedes pasarla. Dice en Josué 7:20, pero vamos a leer unos versículos antes que va a explicar qué fue lo que se robó Acán. Que desde el versículo discúlpeme. Se me perdió. Desde el versículo 3 en adelante, Josué hizo una expedición y envió unos hombres a Jai. Y dice, ¿verdad?, que subieron allá 3,000 hombres y que los de Ai mataron los de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfallecía y vino a ser como agua. Aquí Josué me imagino que estaba volviéndose loquito porque decía, pero Señor, si tú me dijiste que tú no ibas a dar la victoria completa, ¿por qué entonces yo siento que esto no es lo que yo estoy viendo? Recuerden la pregunta de ahorita, ¿por qué yo siento que no puedo lograr lo que Dios quiere que yo logre? Y Josué ahí, Señor, y se desgarró las vestiduras y dijo, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado. Para eso no me hubiera sacado de ahí. Si como quiera me vas a dejar en vergüenza. Y esto fue después de la conquista de Jericó. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Pero lo que Josué no sabía era que los que le dieron la espalda no fue Dios, fueron de ellos mismos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Aquí Josué, yo sé que estaba teniendo esas crisis que nos dan a nosotros como cristianos. Señor, si pasa esto, yo no voy a poder hacer lo que tú me mandaste. Porque a veces uno puede ser así con el Señor. Que uno se abruma y uno se impacta por lo que uno está viendo. Pero aquí el Señor nos recuerda, evalúa qué hay en anatema. ¿Realmente soy yo el que no está haciendo su trabajo? ¿O es que en tu vida y en mi vida hemos guardado anatemas? ¿O estamos tomando decisiones que implican maldición? Entonces, dice la palabra del Señor que Acán retuvo
unas monedas de plata y un manto. Y esto fue lo que a mí me impactó, un manto. Y leyendo la porción que dice: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y la barra de oro que pesaba más de medio kilo. La deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Hay anatemas que están dentro del alma. Hay cosas que hemos normalizado y pensamos que tenemos que vivir así. Y no sé ustedes, pero lo que cantaban hoy de libertad, estamos proclamando una libertad absoluta en Cristo. Esto simboliza que Él mismo estaba trayendo la esclavitud a su vida. Y no es superficial, lo más profundo. Lo más profundo del alma. Podemos ser capaces de guardar cosas que van contrario total y completamente a lo que Dios quiere para nosotros. Porque mientras Dios dice suelta y no cojas nada, no importa cuán bello se vea esa oportunidad, esa casa, ese carro, lo que sea, ponle nombre. No importa cuán bello se vea, no guardes nada si yo no te di la instrucción. Y a veces decimos: Señor, pero a veces tú no me hablas, ¿qué yo voy a hacer? Pero ahí es que viene nuestro tiempo con Dios, a sentarnos con Él y evaluarnos a nosotros mismos. Dios, muéstrame mi propia concupiscencia, que para mí es una debilidad, y apártame de todo eso que yo sé que puede hacerme caer. Porque la palabra dice que somos atraídos de nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne está inclinada a ciertas cosas. Y la palabra del Señor siempre nos va a traer luz sobre nuestras decisiones, sobre qué debemos hacer, sobre qué debemos pensar, sobre qué debemos hablar. Que quizás no nos va a decir ahí: te tienes que ir en 20 años para otro país a crear una familia. Quizás eso no esté. Pero la palabra dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Y si nosotros hemos dejado que el Espíritu Santo habite en nosotros, significa que Él mismo va a procurar que nosotros no contradizcamos su obra. Y dentro de esto, me impactó lo del manto, porque el manto tiene una implicación espiritual muy profunda. Y en medio de las temporadas que Dios nos enseña, el manto es una de las cosas que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo se mencionan como un instrumento de muchas funciones, pero también un simbolismo de que yo te estoy marcando y sellando con una unción. Pero si eso es de Babilonia, ¿qué yo estoy entonces abrazando? Entonces, ¿quién era Acán? Puedes pasarlo. ¿Quién fue Acán? Dice que en el primer versículo que ya leímos, el nombre de Acán significa turbación o problema. ¿Qué clase de nombre le pusieron los papás a ese hombre? Lo sellaron proféticamente con un nombre que dice que esta persona va a ser una problemática. Por eso es también importante pedir sabiduría al Señor de que le vamos a poner a nuestros hijos. Y la iglesia, yo sé que abraza mucho eso y entiende el peso que eso trae. Pero decir que él ya en su nombre cargaba la turbación y el problema. Yo no sé, pero yo a veces me imagino el pueblo de Israel, si fuera ahora, todo el mundo: ay, ese Acán, qué problemático, siempre me está peleando por las vacas. Yo le dije que yo no quería darle las vacas por ese precio. Yo imagino que él quizás era una persona así. Pero él pensó que a Dios le podía hacer lo mismo. Y ese fue el problema.
Y aún luego en la palabra, en Primera de Crónicas, recuerdan a Acán como el perturbador de Israel que hizo mal en cuanto al anatema. Por lo tanto, los anatemas que uno retiene tienen una implicación a largo plazo, tienen una implicación en nuestras generaciones y en nuestro presente. Porque el final de Acán no fue muy bonito, ni para su familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el manto es algo bien peculiar? Porque el dinero quizás es algo que uno pudiera entender porque es chavo. Y la palabra dice que pues el hombre tiene una inclinación y que más fácil es meter un camello por una aguja que un rico al cielo. Que el Señor sabía que nosotros quizás íbamos a estar inclinados a aferrarnos a las riquezas terrenales. Eso es algo que uno dice, bueno, quizás a cambio los chavitos y los vio resplandeciendo y se los llevó. Pero el que tomara un manto, Él está diciendo, la legalidad de Dios yo la voy a desplazar y yo estoy abrazando la legalidad del mundo, de Satanás, del sistema. Porque el manto es la cobertura, la separación, la unción y la función. Y vamos a ver cómo el Señor, porque el manto en sí no tiene poder, el poder viene por el Espíritu Santo. Pero la palabra habla de instancias que los mantos fueron vehículos e instrumentos simbólicos para emplear el poder de Cristo. Y un manto, cuando lo aferramos a nuestra propia humanidad, no es unción, es rebelión. Porque Dios a mí me otorga la unción, porque es separación a Él, es el que la da. Pero yo autoproclamarlo y yo aferrarme, yo decir, no, pero es que yo quiero esto ahora, es rebelión. Acán le estaba haciendo la guerra al mismo Dios. Por eso Israel y por eso Josué no pudo ver el resultado, porque dentro de ellos mismos, aunque no era del grupo de los enemigos, se había aferrado al sistema enemigo, se había aferrado a lo que Dios dijo, no lo quiero, y le estaba haciendo la guerra espiritualmente a Dios. Porque pues nadie se va a tirar al campo a decir, Señor, ven, vamos a pelear, porque saben que van a morir. Quizás él no fue ahí a pelear con alguien, pero él le hizo la guerra directamente. Y Dios necesitaba un pueblo santificado. Y acá mismo trajo la maldición sobre él por retener la rebelión. Porque para colmo no fue cualquier manto, fue el manto de Babilonia. El manto de la confusión, el manto del sistema, el manto del desenfreno. ¿Y qué pasa? Que también casualmente, bueno, no casualmente, Dios todo es intencional, él era de la tribu de Judá. Él era de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. ¿Quién es el rey de reyes de la tribu de Judá? Cristo. Pero quedó plasmado que esta persona que tenía en su linaje una carga mesiánica decidiera abrazar el manto del sistema que va en contra de todo lo que Cristo y las promesas de Cristo representaban. Entonces, una peculiaridad que a mí me llamó la atención fue que Acán era hijo de Camri. Y Camri significa Dios es mi viñedo o mi viña o mi viñador. Pero la cosecha se corrompió. ¿Y cómo yo lo puedo probar por la palabra? Porque en Cantares 2, versículo 15 dice, atrapen a los zorros, a esos zorros pequeños que arrasan las viñas, porque nuestra viña ahora está en flor. La viña de Israel estaba en su pleno esplendor y su gloria, pero la pequeña zorra
se entremetió y hizo convencer a Acán que tenía que tomar el manto y las cosas que Dios había dicho que desecharan. Las pequeñas zorras son esas pequeñas cosas que se van acumulando en nuestro caminar, que desvirtúan el norte de lo que nosotros hacemos. Pero hay algo también que es triste dentro de este escenario, y es que Acán no sufrió solo. Las consecuencias de Acán no fueron de él nada más, fueron de sus hijos, fueron del pueblo, y fue un retraso para la misión de Dios en ese tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que aunque quizás nosotros no veamos lo que le pasó a Acán pasarnos ahora, hoy en día, la misma actitud que Acán tuvo va a tener implicaciones en nuestras generaciones, en nuestra cultura, en nuestra nación y en nuestra propia vida. Porque Josué era un líder de influencia, era un líder político. Acán, para que fuera mencionado, probablemente quizás tenía un liderazgo prevalente en ese lugar. Y Dios nos pondrá en lugares altos para conquistar. Pero cuando entonces estamos en esos lugares y pensamos que lo hemos logrado y tomamos lo que Dios dijo que desechemos, podemos traer maldición de todo lo que nosotros le pongamos las manos. Porque a veces pensamos que, esto no es tan malo. Yo no sé si esto, pero todo el mundo lo hace. Yo conozco mucha gente cristiana que lo hace y Dios no les dice nada. Pero la Biblia, ¿qué me habla? No se trata que Dios me hable a mí, se trata de lo que está escrito ya. Dios me dice, no juegues con las cosas del mundo, no te pongas a jugar de brujería, no te pongas a cantar las cosas que ellos cantan, llenan tu boca de cántico y alabanza con cánticos espirituales, que el ojo son la lámpara de tus ojos, que el hombre hace su camino, pero Dios endereza sus veredas. La Biblia es suficiente para entender lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero a veces pensamos, bueno, si yo hago esto, mis hijos no lo van a notar, son chiquitos. O en no hacer, porque ahora dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado también. El yo no instruir, el yo desplazar mis prioridades y yo pensar de que pues es que mi hijo es súper dotado y yo necesito explotar ese potencial. Pero es que si Dios dijo, es que yo necesito esa inteligencia para mi reino, para que debata con los sabios, para que separen la brecha firme por la iglesia, para que los lugares de personas que se creen sabios sean humillados, como dice su palabra. El anatema no es solamente algo físico, es un sistema mental, es un sistema que uno abraza. Iglesia, yo no sé si se han dado cuenta, pero estamos en una Babilonia. Pero la palabra también me da esperanza, porque Daniel dice que mientras él estuvo en medio de Babilonia, él propuso no corromperse. Que Acán quiso retener el manto de Babilonia no significa que Dios no nos dé el espíritu para sostenernos firmes en medio de este tiempo. Porque vamos a seguir escuchando cosas peores de las que hemos visto. Como iglesia no vamos a veces a dónde meternos. Porque decir, Señor, ¿cómo yo cojo esta espagueti que esta persona tiene mental? Porque dice que es cristiano, pero es que no va con la palabra, pero dice que yo soy el religioso, pero que tu palabra está ahí. Y nos encontramos en una generación envuelta, amurallada como Jericó. Y nos toca a nosotros ser obedientes. De aunque el sistema esté prevaleciendo, no nos va a conquistar a nosotros. Que aunque el sistema está prevalente, no nos va a llevar con la corriente. Porque aunque en un momento no se viera como gran cosa, el Daniel no contaminarse fue que lo puso en los lugares altos. Porque mientras Acán retuvo una falsa autoridad, Daniel dejó que Dios fuera el que lo pusiera en autoridad.
Pero la posición que tuvo Daniel no fue lo que le dio la autoridad. Fue dejar que el Espíritu Santo lo tomara por completo, porque él sabía cuál era su identidad. Quizás Acán se dejó llevar del sello que puso su papá. Bueno, yo soy perturbador, yo soy problemático, bueno, voy a coger esto, pues, ¿qué más da? Pero quizás él tenía el chance, y probablemente lo tenía, de no hacer eso, porque Dios le dio las instrucciones al pueblo completo. Tenía el chance de salvar a su generación. Tenía el chance de que esos 36 hombres no murieran. En sus manos, aunque él vio eso, esto es para mí, nadie se va a enterar, yo lo voy a enterrar. A veces los pequeños actos son los que nos dan las más grandes victorias. El que estemos aquí hoy ya es una victoria. El que estemos aquí es una victoria. Y cuando entramos entonces a lo que es el manto, la puedes pasar. Gracias. La palabra nos habla de diferentes escenarios de cuando los mantos para el Señor fueron utilizados. Y dice Segunda de Reyes 2:13, luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Entonces golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, ¿de dónde? De Jericó, exclamaron, el espíritu de Elías, ay Dios mío, se ha posado sobre Eliseo. ¿Qué nosotros vamos a hacer ahora? Este es peor que el primero. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante el rostro en tierra. Mientras Acán retuvo lo que los profetas esos tenían, el misticismo, el sincretismo, aquí venía un verdadero siervo del Señor diciendo, mira que hace tiempo se robó un manto de ustedes, yo le voy a demostrar lo que hace el Señor. Porque el manto de Babilonia trajo muerte, pero el manto del Señor trae vida. La mujer de flujo de sangre lo entendió. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo sería sanada. Satanás siempre va a imitar lo que Dios hace. Satanás siempre va a imitar lo que Dios reserva para confundir. Y es impresionante ver cómo también no fue el manto lo que Dios, aquí el manto no tiene poder. El poder tiene la obediencia y lo que Dios le habló, la promesa que le dio a Eliseo. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu y Dios empezó a dar testimonio de él frente a los incrédulos. Cuando abrazamos el manto divino y rechazamos el manto babilónico, el Espíritu Santo se encargará de dar testimonio de nosotros donde quiera que nosotros nos paremos. Porque ¿quiénes fueron los que se postraron ante los pies de Eliseo? Los profetas de Jericó, los que exclamaban el sistema contrario a Eliseo, los que probablemente se mofaban y se burlaban del Dios de Israel. El Señor tiene esa porción para nosotros también. Pero asimismo les digo que ese manto no se gana de desobediencia ni de manera express. Se gana en formación, se gana en sumisión, se gana en entrega, se gana en la purificación de su Santo Espíritu. Entonces también dice en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, nos cubre. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El manto te sella de lo que tú representas. Si Acán retuvo el de Babilonia, ¿qué les dijo? Yo no represento a Jehová, yo represento a Satanás. Pero mientras nosotros cogemos los mantos, ¿quién es el que a mí me rodeó del manto? Fue el Señor, no fui yo.
No fue mi orgullo, fue su gracia. Porque dice que me vistió con vestiduras de salvación. Pero la salvación tiene que estar rodeada de justicia. Porque la justicia es la rectitud, es la santidad, es la línea recta. Porque el Señor es justicia. Y cuando seguimos entrando en las simbologías del manto, también está el poder y la autoridad. Como vimos en Eliseo, le dio poder y le dio autoridad frente a las personas que no se las reconocían. Y revestirnos de su justicia nos da autoridad frente al mundo, porque no es de nosotros. Nosotros no somos justos, pero el Señor que emula hace que la gente se dé cuenta, ese viene con otro que yo no entiendo, pero yo quiero ver y quiero conocerle también. Y también en otras porciones de la palabra habla de que en Mateo 21 dice que trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Mientras Acán tenía un manto para su vanagloria, nosotros ponemos los nuestros para que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea el que reine, que Él es el que merece su entrada triunfal. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. También Esdras dice en Esdras: la ofrenda de la tarde me levanté de humillación con mi vestido y mi manto rasgado, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios, porque los profetas en sus vestiduras eran un emblema sus mantos. Los mantos de los profetas la gente los reconocía a lo lejos. ¿Y por qué entonces Acán, de algo que hacía que la gente reconociera a los profetas, quiso esconder el manto de Babilonia? Porque siempre lo que nosotros queramos hacer fuera del Señor va a llamar la oscuridad, va a llamar los lugares que nadie se entere. Nosotros no tenemos que avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios, dice su palabra. Pero Acán escondió el manto de Babilonia porque él sabía de que eso era oscuridad, porque él sabía que eso era desobediencia y que sabía que su final probablemente, si alguien se enteraba, no iba a ser muy bonito. Pero es que él escondió ante los humanos, pero ante los ojos de Dios nada se esconde. Y a veces nosotros pensamos que derroté a Jericó, me voy a camuflajear por aquí, que nadie se dé cuenta. Pero Dios lo vio. Y la parábola del trigo y la cizaña lo habla muy bien. Dice que van a crecer juntas. Pero ¿quién se encarga de la siega? El Señor. Serán expuestas nuestras obras frente a Él. Y van a haber personas como Acán que nos vamos a topar. Pero como iglesia nos toca también decir: amado, si has decidido que Cristo tome tu vida, no retroceda. Hay todavía salvación para ti. Suelta el manto, suelta ese sistema mental, suelta lo que tú cogiste como sello para tu vida y abraza la identidad que Dios te da. Porque cuando el Señor llamaba, traía una identidad clara. Y usualmente se acompañaban con mantos. Y no solo eso, sino que el manto era un símbolo de prestigio frente a otros. Pues estaban los mantos de los sacerdotes, los mantos de los reyes. Y quizás Acán decían: bueno, quizás yo me puedo escapar de esto ahora, pero cuando nadie se dé cuenta, yo lo voy a usar para tener un prestigio, para tener una falsa autoridad. Porque Satanás siempre va a imitar. ¿Y qué es una falsa autoridad? Destrucción.
que yo pienso que voy a prosperar en el Señor porque wow, todo el mundo me está elogiando por el manto que yo he visto, por el manto que yo retuve, porque era precioso, tenía estos colores y eso. Pero las personas que conocían verdaderamente al Dios de Israel se iban a dar cuenta, esos colores aquí no los usamos. Ese borde no se parece a nuestras vestiduras. Por eso es importante pedirle al Señor discernimiento a través de su palabra para entender cuándo viene la falsa autoridad queriéndose posar como si fuera y no es. Y dice, también esa falsa autoridad va a apelar siempre a lo mundano. ¿Qué yo puedo hacer? Porque mientras vimos en la palabra, Dios es el que me cubre, Dios es el que me pone, Dios es el que abre el camino y me usa. Pero en el manto de Babilonia, del sistema, solamente va a apelar a lo que yo voy a hacer. ¿Qué yo voy a lograr? ¿Cómo yo hago esto? Pero es que Dios a mí me prospera en lo que yo estoy haciendo. Es que yo veo aquí fruto económico. Es que esto yo lo quiero usar para X o Y, casa de adopción. Porque pueden haber excusas piadosas a la desobediencia. Pero siempre va a apelar a lo mundano. Porque así como el pastor predicó del joven rico que habló el domingo, Dios nos va a confrontar con esta realidad. Hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, brutal. Pero ¿y esto? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Y a veces nos enfogonamos con Dios y decimos, está bien, seguiré por la mía, me va bien así. Y se van. Porque Él no negó que Jesús era Señor, Él no negó. Él no negó que Él era el que venía a redimirnos. Y probablemente se lo decía a otros, mira Jesús, yo lo conocí, Él es el Mesías. Pero no lo tenía como realidad. Y el manto babilónico, el sello de Babilonia, siempre va a apelar a lo que yo puedo hacer en mi propia fuerza. ¿Qué yo puedo lograr en este tiempo sin la dirección de Dios, aunque parezca que lo estoy haciendo bien? Porque créame, iglesia, que ha sido una lucha que hasta yo he tenido frente a tantas cosas que yo he visto. Porque yo veo una iglesia perseguida y me pregunto, ¿dónde están los que dicen esa es la verdadera iglesia? Eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos. No es que Dios nos quiere en miseria, pero es que los tiempos, la palabra dice que nos iremos a los montes. ¿Y por qué seguimos hablando como si eso fuera algo que no va a pasar? Porque seguimos apelando a lo mundano, aún dentro del pueblo de Dios. Y lo triste es que cuando los mantos apelan a la autoridad, y es la autoridad el que lleva ese mensaje, pasa como pasó con Israel. Mueren en el camino y se sacrifica los propósitos de Dios en las futuras generaciones. Hay muchos ministerios que yo conozco que le ha ocurrido eso, y es muy triste. Porque uno no desea eso para la iglesia, porque mancha el nombre de la iglesia. Viene mucha gente rota y quebrada, con confusión, porque el sistema de Babilonia lo enredó. Porque el sistema del sincretismo se lo llevó. Porque queremos desviar mis posiciones políticas de lo que Dios es. Porque quiero desviar mi profesión de lo que Dios es. Porque quiero desviar lo que yo hago en mi vida cotidiana de lo que Dios es. Y volvemos al punto inicial. Que Satanás se va a seguir alimentando de todo eso que nosotros le retenemos a Dios. El manto de Babilonia siempre se va a ver fácil y accesible, siempre, porque va a apelar a nuestra carne, va a ser algo que nos va a llamar la atención. Él decía, era hermoso ese manto, es hermoso, pero al final del día, él va a ser una derrota y destrucción total.
Cuando retenemos el manto de Babilonia, no podemos aceptar el del Señor, porque son opuestos. Yo no puedo estar en dos fuentes, ni servir a dos señores. Porque siempre, mientras yo guarde eso, voy a estar diciendo frente a Dios: mira mi rebelión, mira mi pecado, mira mi orgullo, mira mi opresión. Pero a diferencia de soltarlo y decir: Dios, libértame, lo vamos a hacer como que: Señor, brega con eso. Yo voy a quedarme así. Ya llevo 15 años en el Evangelio, he logrado muchas cosas, y ya tú, pues, seguiré yendo a la iglesia y ya. Pero el manto de Babilonia frente a Dios, tristemente, usualmente lo usamos como excusas, no como entrega. Y Satanás no tenía que hacerle lucha de frente a Acán. Satanás no tenía que rebelarse a Acán. Satanás no tenía que hacer nada. Si fue Acán y fuimos nosotros el que desplazamos lo que Dios quería. ¿Y qué ocurre en estos casos? Que tenemos el riesgo de convertirnos en ilegítimos. Tenemos el riesgo de despreciar tan hermoso tesoro en vasijas de barro. Entonces, la pregunta inicial otra vez: Señor, ¿por qué entonces no puedo prosperar en mi ministerio? Señor, ¿por qué entonces siento que mi vida está en una espiral que no acaba? Señor, ¿por qué no salgo del lodo de la desesperación? No digo que sea esta situación, pero es de profunda evaluación para nuestras vidas. Señor, límpiame de los anatemas. Pero quiero decirle algo: esto no es nada nuevo. Puedes pasarlo. Puedes pasar la otra. Puedes pasar la otra. Y la otra, disculpe. No hay nada nuevo bajo el sol. Porque lo mismo que engañó a Acán y que vislumbró sus ojos y los llenó de gloria, fue lo mismo que le pasó a Adán y Eva en el Edén. Y que siempre va a ser Satanás del sistema babilónico decirlo: ¿realmente Dios te dijo que tú no debes hacer eso? ¿Realmente eso es tan malo? ¿Realmente eso es algo que tú tienes que entregar? ¡Nah! A todo el mundo le va bien. No, eso tú no tienes que hacer eso. Tú has visto tu trayectoria como cristiana. Tú no tienes que entregar más nada. Tú no tienes que hacer más nada. Tú oras, tú adoras, la gente es ministrada. ¿Tú no ves tu ministerio qué glorioso? Y Satanás viene después a decirlo en nuestra mente: ¿estás segura que Dios dijo eso? ¿Estás segura que Cristo viene pronto? ¿O eso es que son cuentitos que llevan diciendo hace 40 años y que todavía no ha pasado? Y nos hace quedarnos cómodos. Y dice Génesis 3:2 que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto, la serpiente, es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y Acán probablemente dijo: bueno, ¿qué puede pasar si cojo esto? Ya derrotamos a Jericó, no puede pasar nada después de aquí. Y la mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Hoy el fruto que nosotros tenemos frente a nosotros no es físico, son sistemas mentales, son sistemas del mundo, son espíritus, son tentaciones, son pecados que parecen bonitos y que Dios nos sabemos en que en la palabra los rechaza, pero Satanás nos va a hacer pensar: ¿realmente eso es tan malo? Y les voy a dar un ejemplo.
En la palabra sabemos que hay cosas que ahora existen que en la palabra no necesariamente existían. Y yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho, pero es que la palabra dice que yo no puedo fumar marihuana. ¿Por qué yo no puedo fumar marihuana si eso no está en la palabra? ¿Realmente Dios dice eso? ¿Realmente Dios? Y ahí es que uno viene, cuando uno conoce al Señor, que la palabra dice que seamos sobrios en todo tiempo. Que la palabra dice que huyamos de las pasiones de esta juventud. Y que no dice marihuana, pero la palabra dice que y cosas semejantes a esta, que si idolatría, orgía, que si emborrachera, eso está en Gálatas, de los frutos de la carne, y cosas semejantes a estas. Hay cosas que no van a estar ahí, no hagas tal cosa, no veas 12 horas de televisión, eso no va a estar porque eso no existía. Pero Satanás nos va a querer convencer que porque no está, no es necesario sacrificio. Porque mientras Dios nos llama a entrega, Satanás sí va a querer que nosotros retengamos. Que retengas tu ministerio, que retengas tus sueños que Dios te dio, que retengas los planes, que pienses de que ya no vale la pena. Que pienses de que pues yo fallé hoy, ya Dios no va a tener misericordia de mí. Que retengas y te vuelvas en oscuridad. Porque de allí a que Satanás después te domine por completo, para él es un paso. Pero hoy Dios viene a traer liberación de la que estábamos cantando con tanto fervor. Hoy Dios viene a trastocar las mentes, como dice Romanos, y transformarnos. Y así como dice Salomón en su palabra, que fue el título de este slide, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aquí se predicó acerca de la vida de Salomón. Qué triste historia, qué triste, qué lamentable que alguien con un depósito tan grande del Señor permitió que sus decisiones se volvieran anatema y no se cumpliera todo lo que Dios deseaba en su vida. Pero si tú y yo estamos aquí hoy, todavía hay chance. Y todavía Dios extiende misericordia para nosotros soltar todo por la causa de Cristo. Y con este versículo voy a terminar este espacio que dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero después dice algo que me emociona aún más. Pero aún así, procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Nuestra misión no es solamente conquista, es tener identidad. Es entender quién pagó el precio y entender que lo más preciado no es lo que yo hago, sino lo que Cristo me dijo que yo soy, que fui y que seré. De que los escorpiones, los demonios, lo que sea, se van a someter a su nombre porque es su autoridad. Pero que yo procure y me alegre de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es nuestra meta. Que rechacemos la unción babilónica o la rebelión babilónica, mejor dicho. Que rechacemos y entendamos que la prioridad de nuestro día a día es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo no sé si tienen la canción, y mientras preparaba esta prédica yo ponía esta canción una y otra vez porque decía: Señor, esto es lo que tú quieres hacer con nosotros hoy. Esto es